buenas noches, bienvenidos a En Contexto, aquí en las pantallas de NPI. Les saluda Fito Cabral y les invito a que esta noche estén con nosotros para hablar sobre el Instituto de Previsión Social. El Instituto de Previsión Social que siempre es noticia, pero cuya situación financiera y de gestión preocupa ya desde hace mucho tiempo, y con las últimas noticias que se estuvieron publicando respecto al uso de las reservas para el pago de las pensiones y jubilaciones en los últimos meses. Vamos a estar aquí con personas que conocen bastante desde dentro incluso la institución y que nos van a explicar qué está ocurriendo, cuál es el problema principal en el IPS y sobre todo qué medidas se tienen que tomar para solucionar la situación actual de una importante institución de la cual dependen miles de trabajadores y trabajadoras para lograr su jubilación y también para el tema de la salud. Pero el tema de la salud hoy no lo vamos a tocar, hoy vamos a hablar de la situación financiera principalmente, aunque el tema de la salud tiene mucho que ver con la situación financiera del IPS. Voy a presentar ya a nuestros invitados. En primer lugar, saludo a Pedro Ferreira. El ingeniero Pedro Ferreira fue presidente del Consejo del Instituto de Previsión Social. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Pero muy bien, muy buenas noches a toda la teleaudiencia, a vos y a todos los otros invitados. Y bueno, es un tema muy importante y vamos a estar abarcando todo lo que se necesite saber. También está con nosotros el economista Víctor Raúl Benítez, siempre es parte del programa y agradecemos una vez más su presencia. ¿Qué tal, Víctor? Bien, muchas gracias, Fito. Gracias, es un placer estar también con Pedro. Yo voy a ser su ayudante de cátedra nomás. Muy bien, él ayudante habla de cátedra. Y yo le ayudo porque no sé todo. Hay en las instituciones previsionales una herramienta que siempre se menciona y que es el estudio actuarial. Exacto. Y que es más o menos una radiografía y una proyección de lo que puede ocurrir con una institución previsional que de alguna manera recauda fondos, tiene que hacer algo con esos fondos para que generen rentabilidad y tiene que pagar las obligaciones que en este caso son las jubilaciones, aunque la situación es un poco más compleja en el Instituto de Previsión Social. Pedro, vos estuviste al frente del IPS, tuviste una gestión que fue muy bien ponderada en su momento y conocés desde dentro de la institución. ¿Cuál es el principal problema en términos económicos o financieros del IPS? Bueno, antes que nada, no sé si hay un solo problema, hay varios problemas. Acá lo que llamó la atención es que de un día para otro todos nos enteramos tardíamente de que ya los aportes obreros patronales no son suficientes para pagar las jubilaciones y pensiones del IPS. Lo cual, conforme a los cálculos actuariales, depende cuál uno tome referencia de los que están en la página web del IPS. Si uno toma el del 2018, eso se preveía más o menos para el 2040 y piquito, y si uno toma el del 2021, que ya es pospandemia, eso debería de haber ocurrido recién en el 2038. Sin embargo, había sido que ya ocurrió. O sea, para mí, lo primero que para mí es una bomba es el hecho de que estemos adelantando 15 o 17 años un acontecimiento de envejecimiento, por decir así, del sistema, y entonces primero yo escuché la explicación de las autoridades del IPS, a través de uno de sus gerentes dieron una explicación que a mí no me convence, podemos analizar después eso, ¿verdad? Y después también, en base a la información que está en la web, saqué mis propias conclusiones que me gustaría compartir. Primer punto, para que todos entendamos, un sistema previsional tiene varias alarmas. La primera alarma, se configura un fondo y sí se puede, de las rentas de ese fondo, que yo mismo constituí trabajador estando todavía en servicio activo, después se debería de pagar mis jubilaciones. Eso en el caso particular paraguayo casi nunca ocurrió, porque por mucho tiempo estuvo en el Banco Central esto sin renta, y por otro lado, en las crisis de los 90 se nos robaron nuestros fondos previsionales. Entonces nos quedamos prácticamente sin nada. En el 2003, cuando yo me hice cargo del IPS, había apenas 117 millones de dólares de ahorro. Cuando decís sin renta, es como tener la plata bajo el colchón y no está generando nada de intereses. Entonces, obviamente de la renta no me podían pagar mi jubilación. Claro. O sea, pero ese podría ser en una caja mejor estructurada o estructurada bajo otras premisas, podría haber sido la primera alarma. En el caso paraguayo ya partimos sin esa alarma. La segunda gran alarma
porque luego entra un concepto que se llama de solidaridad intergeneracional. Está bien, a mí no se me paga mi jubilación de la renta que yo generé, ya sea porque se robó o porque hicieron otra cosa, pero se me paga del aporte de los más jóvenes, de los que sí están trabajando. Ese nivel de aporte de los jóvenes o de los trabajadores versus los pensionados, siempre en el IPS estuvo por encima el aporte obrero patronal, la parte que se le va a la jubilación, que es más o menos el 54-55%, versus de lo que se paga de pensiones y jubilaciones. Estuvo por encima. Entonces estuvieron en gran medida pagando las jubilaciones y pensiones en base a los aportes obrero patronal. Eso se prevía que en algún momento dado, porque cada vez envejecemos más como población, allá por el 2040, 2038, esas curvas se iban a cruzar. ¡Paf! Ocurrió hace 2 años, lo peor, no nos contaron, porque es una alarma, tendría que haberse generado leyes, que tenía que haberse generado algunas medidas. Perdón, hace sucedió. 2 años, no es de hace 2 meses. No, hace 2 meses nos enteramos. Y la excusa principal de por qué no hay que alarmarse es porque ya ocurrió lo hace 2 años. Como si eso fuera razón suficiente. Yo estoy más preocupado porque lograron ocultarme durante 2 años algo importante, y encima, cuando ocurre este tipo de cosas, hay que tomar medidas inmediatas. Cada mes que pasa se agrava notablemente la situación. A mí me tocó, yo soy profesor de probabilidad estadística, yo soy profesor titular de ingeniería económica y aparte hice curso de técnicas actuariales y conozco perfectamente lo desastroso que puede ser esto en el futuro. Entonces tengo la responsabilidad de alertar de que rápidamente tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué es lo primero que salta? El primer hecho que creo que hay que hacer, y la empresa tiene que ser, la institución tiene que ser más transparente y disponibilizar mejor la información para que todos podamos opinar y dar ideas que mejoren. Segundo, que me parece muy importante, es el hecho de que la institución dio unas excusas o unos motivos por los cuales ocurrió este hecho antes de tiempo. Vamos a analizar las 3 excusas o motivos que dio. Primero dijo fue por la pandemia. Analicé yo el tema de la pandemia. Resulta que la pandemia ocurrió en el 2020, en el Paraguay. El gran cerrazón fue allá por marzo, abril, mayo del 2020, y es donde obviamente los aportes obreros patronales bajaron, y estoy seguro, y miré la ejecución presupuestaria, y sí, en esos meses lo que se pagó de jubilación excedió al aporte obrero patronal, pero fue una coyuntura. 2021 se terminó ya la pandemia, se empezó a recuperar el empleo y por lo menos en lo que está en la página web de ejecución presupuestaria, resulta que ya no hay el tal déficit en el 2021. Es prácticamente cero. Deja de haber superávit, pero es prácticamente cero. Y se agrava en el 2022. Veamos, el 2022, recordemos. Ya el desempleo que había en el 2020 del orden del 9% terminó. El Paraguay venía a una tasa de desempleo, acá me puede corregir el especialista, pero entre 6 y 7% más o menos, sube a 9% en el 2020 por la cerrazón, por lo que, la cuarentena. 2021 se recupera parcialmente, ya sube a niveles del tema del 7-8% y hoy en día está otra entre 6 y 7, hoy. Entonces terminó la pandemia, o sea, esa excusa. Y encima, ¿por qué el 2021 tuvo, que fue el año inmediato a la pandemia, por qué no tuvo tanto problema con el 2022? Algo nuevo ocurrió. Entonces ahí no me cierran. Yo miré, o miente el Instituto Nacional de Estadística, que dice que se recuperó el empleo, y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, creo que se llama, o mienten todos, ¿verdad? O algo está escondido. Segundo tema que pusieron como motivo es el hecho que se dieron 2 beneficios adicionales. Primero se subió de 33% a 50% a inicios del 2020, antes de la pandemia. Sí. Y otro, a inicios del 2021, se vuelve a subir de 50 a 75%, lo que se da a llamar la jubilación mínima que perciben las personas que
se le calcula su jubilación, y principalmente porque hace años que no aportan, entonces le sale una jubilación ínfima. Entonces se le da una jubilación mínima. Eso se subió. La decisión del 2020, prepandemia, yo entiendo bastante bien, hasta por una cuestión de solidaridad y de que de hecho el sistema tiene un error de cálculo, la comprendo. No sé si es legal, porque, pero dejémosle eso a los abogados. Le subieron a 50% ante pandemia. La decisión del 2021 me cuesta más digerir, porque si las personas que estaban adentro ya sabían que entraron en rojo en el 2020, que en el 2021 saquen una resolución donde elevan aún más, al 75%. Me da una preocupación, no tanto por el concepto, sino por cómo se toman las decisiones. Tendría que haberse pensado bien, o por lo menos alertado. ¿Sabe qué? Vamos a hacer un poco de caridad con tu plata, con mi plata, con la plata de 1 millón de trabajadores probablemente, y vamos a hacer esta caridad con tu plata, o este incremento, o lo que quieran decir, pero lo que estaba pensado suceder en el 2038 ya ocurre ahora. Entonces se envejece el sistema notoriamente. Tendrían que habernos avisado para ver qué otra cosa podemos hacer. Ahí hay un tema que yo quiero, ya que se toca el tema, ya toqué el tema de la pandemia y toqué el tema del haber mínimo. Del haber mínimo. A mí me parece que ambos conceptos son temas imprevistos y por lo tanto tendría que haber pagado el Estado paraguayo y no lo pagó. Entonces, si alguien tenía que pagar ese problema, tenía que haber sido el Estado paraguayo, que se encargó durante muchos años, debió de haberse encargado de generar un fondo imprevisto con su dinero y no lo hizo. Yendo al antes de pasar el segundo ítem, también calculé cuánto lo que puede ser ese haber mínimo. Y yo escuché que hablan de que se necesita 20.000 millones al mes. Sí. Y resulta que por más que yo calcule, no sobrepaso los 10.000 millones al calcular cuánto es la incidencia de ese. O sea que sí, porque estamos hablando de un sector de los jubilados y pensionados que ganan menos de un monto X, menos de 1.500.000, digamos. Por decir, si ganan 500.000, o sea, en el cálculo le sale que su jubilación tiene que ser 500.000 y la ajustaron a 1.500.000. Sí, más o menos para poner un número, ¿verdad? Entonces, ese 1 millón multiplicado por 10.000, si fuera 1 millón, entonces te da 10.000 millones. No se llega a los 20.000 millones que planteó IPS. Aparte que todos sabemos que antes estaba al revés. O sea, no es que le falta 20.000. Antes le sobraba, por decir así, 20.000 y ahora le falta 20.000. O sea, hay 40.000 para aplicar. O sea, pongamos que esa acción que algunos van a decir que fue populista, otros van a decir que fue electoral o lo que sea, puede explicar, yo le calculo el orden del 25% del problema. Es uno de los egresos. Ahora voy al tercero. El tercer elemento que dice el IPS que ocasionó este problema es el hecho de que no se trató la ley donde cambia el tiempo de referencia. El tiempo de referencia del IPS es de apenas 3 años. ¿Qué es el tiempo de referencia? Cuando te voy a calcular tu jubilación, bueno, ¿por cuánto es lo que te tengo que calcular? Entonces toma los 36 últimos meses de mi salario y se divide entre 36, realmente se desprecia el último, pero se toman los últimos 36 y eso ese cálculo se hace y en base a eso se me paga mi jubilación. El promedio de lo que ganaste en los últimos 3 años de aporte. Eso da lugar a una cantidad de corrupción. Y el que esté de acuerdo con que eso continúa es porque es parte de la rosca que de alguna manera le adiestra a la gente para que le haga un daño al IPS con ese cálculo. O sea, hoy en día hay formas mucho más justas y que van a solucionar el problema, sobre todo para la gente que más necesita. Hay un mecanismo de evadir aportes al IPS durante los primeros años y en los últimos años aumentar el aporte para que ese cálculo me dé una jubilación mayor. Así mismo. Ya hace 20 años aproximadamente, cuando yo era presidente, nosotros presentamos el proyecto de ley para solucionar eso. Y ese proyecto de ley tenía 2 partes. Primero, como fuente de financiamiento, si se mejora, en vez de hacer los últimos 3 años, llevar a 10, a 15 o a 20, como hace el resto del mundo, nosotros somos los únicos que tomamos los últimos 3, por lo cual ya sabemos que está mal. ¿Verdad? La casuística del mundo dice que eso no se hace. Entonces,
¿qué pasa? Si llevamos a más, la gente desde joven le va a decir a su patrón, pero yo no quiero pagar por el salario mínimo porque esto me va a incidir. Aportar lo real. Aportemos lo real. Vamos a empujar el carro entre todos, por igual. Las empresas formales aportan bien, los cachafaces aportan mal, todo por igual, eso mejora todo, hasta la competitividad, y eso es bueno para toda la economía. Bueno, entonces eso debió hacerse ya hace 20 años. Y si eso se hace, suben los aportes y sobre todo el aporte va a mejorar tanto el sistema de salud como el sistema de jubilación. Entonces era un tema que tenía que hacerse 20 años atrás. Esa ley tenía dos partes. Con esa plata excedente, entonces se concedía también una jubilación proporcional a los que cumplen 65 con 15 años de aporte, que fue una innovación. Pero esa ley, en una versión populista del tema, se desmembró en dos. Se dejó de lado la fuente de financiamiento y se aprobó solamente el gasto. A ver, se aprobó el beneficio, que iba a ser una jubilación proporcional, pero sin los fondos que iban a alimentar, financiar esto. Claro. O sea, empeoró la situación. La situación actuarial empeoró, la situación social mejoró. Sí. Y el prestigio, porque acá es importante que nosotros veamos muchos jubilados. Y es importante que muchos se jubilen. Aunque sea con media jubilación, pero que se jubilen. Eso es bueno. Sí. Entonces, el efecto social benéfico se logró, pero sin la fuente de financiamiento inicialmente prevista. En parte por estas personas que se van y hacen lobby para mantener esta mala forma de calcular. Claro. Líderes de todo tipo, por llamarlo así, o lobistas de todo tipo. Bueno, eso sucedió. Y ahora, dice Uriza, creo que se llama el que dijo eso, que eso era urgente, que ellos volvieron a presentar una ley hace 3, 4 años, y entonces eso debió de haberse dado, y si eso ocurría, yo le creo. Pasar de 36 meses para el cálculo de la jubilación a 120 meses. 120, 240, mira, cuanto más tomes, le conviene más al trabajador honesto. Yo aquella vez hice un estudio sobre 72.000 casos. No, es poco 72.000 casos. Y estoy seguro que la gente del IPS puede hacer hoy en día sobre 200 o 300.000 casos, porque ya hay mucho más estadística. Solamente el que tiene alguna componenda con su jefe, o gente de médicos, ingenieros como yo, que a veces los ingenieros, los médicos y ciertos profesionales de alto nivel, por decir así, llegan a tener su pico salarial a los 60, 58 o 65. El resto del pelotón, la masa, los trabajadores que nos están escuchando, tienen su pico laboral allá los 45, los 50 a menor edad. O sea, a la mayoría le perjudica. Claro. Y eso se nota cuando vean la página web del Instituto Nacional de Estadística, se ve a cuál quintil. Quintil es, tengo el 100% de la población dividido en 5 quintos. De 5, sí. Entonces, ¿a cuál quintil está beneficiando el sistema? Lo que estás diciendo, Pedro, es, yo empiezo a trabajar a los 22 años. Sí, háganos poco. Suponiendo. 22 años, gano el mínimo, voy teniendo más cargo, más responsabilidad, voy ganando más. A los 40, 50 años es cuando tengo el pico. Sí. Gano más. Y si son un después obrero, empiezo a ganar menos. Así es. Cuando me voy a jubilar, si hacen el cálculo de los últimos 3 años, perdí porque acá, a los 40 o 50 años, gané mucho y eso no se va a tener en cuenta. Y aparte la mayoría empieza a ser intermitente. Mucho. Empieza a tener trabajo a veces y trabajo no. Trabajo a veces y trabajo no. Yo hablo a la mayoría. No de los 10.000 o más que son del sector público. O sea, yo te hablo de la población. Entonces, a la mayoría de los casos no le conviene los 36. Porque o si no, ¿por qué hay jubilados que ganan debajo del mínimo? Claro. Ahora, si todo el mundo obligatoriamente, porque esto fue una innovación de mi época también, dice la ley que hay que aportar por lo menos por el salario mínimo. Y nunca se cumplió. Yo hice cumplir hace 20 años atrás en el IPS. 20, 18 años atrás. O sea, toda persona que aportó en los últimos 18 años ya tuvo que haber aportado por el salario mínimo. Sí. O sea, la gente que se está jubilando, cuando se le hace el cálculo de su jubilación, ya deberían de estar jubilándose nomás por el mínimo. Tiene que haber reajuste del haber mínimo. Claro, significa que algo raro está ocurriendo, significa que se están tomando aportes viejos, y entonces realmente es injusto que alguien que aportó toda su vida por el salario mínimo, pero a lo mejor se quedó sin trabajo a los 45,
Hoy en día se le dice, sí, tu jubilación es salario mínimo, pero salario mínimo de hace 15 años. ¿Se nota, se entiende el problema? Sí, ahora después de tener todo este panorama, quiero preguntarle a Víctor, que también estudia bastante el tema de la situación del IPS. ¿Qué está pasando en términos económicos? ¿Cuál es la situación del IPS? Entiendo yo que el Paraguay, por lo que acabo de escuchar de Pedro, acaba de entrar aceleradamente e inesperadamente en el invierno actuarial, antes de tiempo. Acabo de escuchar. En el 2038 iba a ser, según algunos estudios del propio IPS que yo había leído. Y en segundo lugar, el Paraguay también está entrando nomás luego en su otoño demográfico, bono demográfico que vamos envejeciendo, ¿verdad? Estamos a punto de dejar de ser jóvenes nosotros dos somos jóvenes todavía, ¿verdad? ¿Qué tal estás, Pedro? ¿Te sentís bien? Moderadamente joven. Bueno, eso hace que existan 4 cuestiones, según mi perspectiva, que hacen que esto sea insostenible. Número uno. En primer lugar, hay un axioma. Todas las sociedades en algún momento dado pasan de una población mayoritariamente joven a envejecer. Esa es la ley de la vida. Ese es un axioma. En segundo lugar, los 4 elementos, creo yo, el primero es que nosotros no tenemos un bono demográfico, sino que tenemos muchos mitaí que trabajan que son acervo demográfico. Para que sea bono tiene que generar suficiente riqueza y tiene que estar formalizado en el mercado del trabajo para que pueda aportar durante su época útil lo suficiente para que, conforme dicen Bismarck y eso dicen los que inventaron estas cosas del cálculo actuarial, dicen que tiene que representar tu jubilación de alguna manera lo que vos produciste y aportaste. Entonces, de alguna manera tenés que ir por ese es otro axioma, imagina, del mundo de la jubilación. Sí. Tenemos una población joven pero que está en el sector informal. Que no es bono, es acervo. Para que sea bono, tiene que producir, tiene que ganar salario mínimo o más y tiene que ser formal y su patrón tiene que ser formal. Entonces, el problema primero es que tenemos nuestro mercado laboral es tremendamente informal. Entonces, el tipo no aporta, o el tipo no trabaja porque no está capacitado, o estoy hablando como economista estructuralista, está luego mal capacitado, no puede luego generar mucha riqueza al pobrecito, y entonces tenemos una legión que es el 65% de la población económicamente activa paraguaya, que se está preparando para ser un envejecido pobre sin jubilación. Porque apenas el 35% de la población paraguaya es formal, está recibiendo el IPS, ahí, ¿verdad? Inclusive intermitentemente, y está con su salario mínimo, que también a veces nomás le paga, después no se le paga. Ese es el primer elemento. No va nomás luego dar certo, como dice el Rapay, nuestro sistema de jubilación. Vamos nomás luego a ir a falencia. Solo que no sabía que la falencia había comenzado antes, se había adelantado, conforme acá Pedro nos cuenta. El segundo elemento es la rentabilidad de los aportes. Hoy hay más o menos lento 2.500 millones de dólares, y le felicito a Pedro, que fue el primero que veo que empezó a juntar la plata de los trabajadores, obligando al trabajador y al patrón sobre todo a que sea sobre el salario mínimo minimorum, ¿verdad? Así es. Bueno, hoy Pedro comenzó el camino, hay más de 2.000 millones de dólares, y yo quiero saber cuánto rinde eso. Es un misterio esotérico. El 60% más o menos de esos 2.000 o 2.500 millones de dólares está en CDA, a tasas no conocidas. Ahí lo acaba de decir Pedro, tenemos que darle más transparencia. Bueno, termino después, quiero hacerte algunas preguntas específicas, Pedro. Está bien. El 18% es una financiera o IMA de los funcionarios y de los jubilados. No sé también yo qué tasa se cobra. Y más o menos unos 3-4% en bonos, no sé, algo tienen con el BID, y el resto está a la vista. Entonces, la rentabilidad promedio, si es 5,5%, 6%, la inflación luego ya estuvo 8,5% el año pasado, ahora está 5,3, 5,1, perdón. Entonces, ahora está la inflación empatando con la rentabilidad. O si no teníamos, entonces yo creo que ahí hay una cuestión que tenemos que ver
con el mercado financiero. El IPS se convirtió en un prestamista de largo plazo por millones de razones, allá por las comillas, del sistema financiero. Hay más de 2.000 millones de dólares que se renuevan automáticamente. O sea, Segundo el IPS pone su plata en los bancos y es un prestamista de largo plazo. Tasa de interés, no sé yo a qué tasa, quiero saber. Una X tasa de interés, y esto se hace a largo plazo y es la única rentabilidad que genera. La más importante, porque está sobre el 60% de su plata, que es aporte, reserva, de su reserva que va para la jubilación. Lo tercero, en primer lugar, bueno, y allí quiero hablar de algo. Yo creo que el IPS es un Boeing 747 en materia de manejo de fondos. O sea, hay mesa financiera, hay que ser un crack en finanzas. Mesa de dinero, la mesa de dinero, perdón, que es un tema financiero. Es un Boeing 747 que es manejado por tipos que tienen licencia de moto. Ni coches no pueden manejar lo que están en el IPS, en materia de mesa de dinero. Sí. Porque el portafolio que tienen es muy pliqui, es muy y la rentabilidad que tienen. 6 por 6,2 me dijeron una vez. ¿Qué es? Lo tercero es lo paramétrico, que yo entiendo que el equilibrio financiero actuarial es lo que Pedro me está contando, que ya llegó, tenía que llegar en el 2038, 2040, que sí, es el valor actualizado neto de los aportes, con el valor actual de futuros, con el valor actualizado neto de las obligaciones también futuras, comprometidas. Eso no entiendo muy bien si es eso a lo que Pedro se refiere, por eso después me gustaría que lo aclare si ya llegó. Ese es un tema paramétrico muy importante. Después también está el costo del cambio generacional, que es el cuarto guillo, el cuarto elemento. El cuarto A del IPS se llama el cambio generacional. El quinto es la mafia que ya contó Pedro, que también yo puedo repetir después. El sector privado es muy mafioso. Los patrones y los empleados creen que son vivos, como dijo Pedro, pero esto no va a explotar. Es una bomba reloj que yo puse entre las 15 bombas que le va a explotar a Peña, que se publicó en última hora. Es decir, que el cambio generacional. Un jubilado de 1980 vivía 15 años. Un jubilado del 2020 la pega en 25 años. Entre 20 y 22 años, dicen los demógrafos y dice el INE. Entonces, si vivimos más, está claro, tenemos que el costo del cambio generacional. Si es una especie de esoterismo, ¿cuánto se gana? Y en segundo lugar, ¿se acuerdan? La rentabilidad. Sí. Si tenemos luego un acervo demográfico que no trabaja luego y no está ahorrando lo suficiente para su futuro. Y yo te iba a hacer un cálculo de economista, que nos gusta a nosotros los economistas, por eso le pregunté a Pedro, ¿cuánto es el aporte para jubilación de un trabajador paraguayo? 12,5 de lo que gana. Y mi cálculo que hice mentalmente, recién nomás él me dio ese dato. Si una persona a los 35 años al fin consigue que le den estabilidad y le paguen su IPS, sí, porque hasta los 35 años fue esclavo, estuvo en el 65% de recibir los mínimos. Informal. Sí. Informal. Y hasta a los 35 años alguien le dice, amigo, vos ahora te vas a pagar más del mínimo, dos mínimos, y pagaste pauta, y dice, gracias a Dios. Llega a los 60, ponele, 25 años de esa aporte, persona, sí, y gana ya 10 millones. Él, para los años que le quedan, a los 80, ponele que el señor le va a llevar, sí, él tiene que la rentabilidad de ese 12 tiene que ser 87,5% año. Espera. Atendé que vos sos banquero y nada me tenés que ayudar y que me ayude, Pedro, a lo mejor me estoy equivocando. Mis aportes, desde los 35 hasta los 60 o 65, supongamos que fueron 25 hasta los 65, años. Sí, 25 a 30 años. 12% nomás de lo que yo gano. De lo que gano aporte. Guardé yo y le di al IPS y él tiene que hacer rendir. Ese 12%, ese 12% tiene que tener una rentabilidad del 87%. Y 7%. Para después, durante mis N años que me quedan de vida, hasta los 80, 15 años yo más, cobre el 100% de lo que yo ganaba en los 36 últimos meses, ¿verdad? Y si encima, si yo soy vivo y hago trampa con el patrón, que acaba de contarnos el señor ingeniero, yo soy economista, pero nos entendemos, sí, tiene que ganar 87%. Pero ahora no sé, hay que meter en la marihuana, en la droga, eso no se puede. No hay posibilidades de obtener esa rentabilidad por año. No se puede y ahora gana el 6%. Entonces termino, después le quiero escuchar a Pedro, que sabe más. Estamos quebrados, viejo.
con todos estos elementos que acabo de decir. La trampita existe, yo también coincido, 120 meses tiene que ser. Mínimo, 120 meses tiene que ser, porque esto es del reparto. Ajustado por el valor real del dinero. Claro. No, es que te van a... No, si yo hace 10 años cotizaba por 2 salarios mínimos, y ese se tiene que tener en cuenta y me tiene que valer para que yo tenga una jubilación de 2 salarios mínimos. No de 2 salarios mínimos de aquella época, sino de hoy. Claro, indexado al salario mínimo de hoy. Esa es la palabra. Indexado. Está bueno, y ahí ya me callo, porque ahora le dejo a Pedro que... Claro, le paso la pelota a Pedro. Vamos a hacer la pausa. Vamos a hacer la pausa y le van a continuar pasando la pelota porque, bueno, es muy apasionante el tema y queremos entender en profundidad lo que ocurre con el IPS. Vamos a seguir hablando del tema aquí con Pedro Ferreira, con Víctor Raúl Benítez y después se van a sumar más personas que están dentro del IPS, que conocen la realidad de los jubilados, de los profesionales y que se van a sumar a esta discusión y a este debate. A la vuelta de la pausa. Seguimos aquí y en la pausa, por supuesto, continúa. Me tomó examen oral y más o menos acerté. Sí, estamos con Víctor Raúl Benítez, economista, con el ingeniero Pedro Ferreira, quien fue presidente del Consejo de Administración del IPS, y estamos hablando de la situación económica, la situación financiera, el cálculo actuarial, qué está pasando con los fondos del IPS, con las jubilaciones, con los fondos de reserva, con la rentabilidad que tienen que tener las inversiones del IPS y qué es lo que va a ocurrir a muy corto plazo o lo que ya está ocurriendo ahora. Antes de la pausa, Víctor Benítez decía, tus aportes como trabajador a lo largo de 20, 25, 30 años tienen que generar una rentabilidad para que cuando vos te jubiles, eso te pueda pagar, digamos, el promedio de lo que vos aportaste en los últimos 36 meses o 120 meses o lo que se tome como parámetro. Vos decías, Pedro, en la pausa, eso es algo que vos haces en la facultad y que tomás como examen a tus estudiantes. Este tema de examen en ingeniería económica, tanto en Politécnica como en la Facultad de Ingeniería, y los muchachos sacan, ¿verdad? Pero depende de las premisas que uno tome. Por ejemplo, si toda la gente va a apuntar a aportar solamente 25 años y los últimos 25 años, o si va a aportar en toda su vida laboral, y depende de a qué edad finalmente... no fallezca, ¿verdad? La persona, claro. Y si va a tener o no un derecho habiente, una viuda, y si va, depende de todo eso. Pero con todo eso, eso es lo que se estudia en técnicas actuariales, ¿verdad? Sí. Depende de las premisas, y un caso muy interesante de la Caja de la Andes, allá por el 6% por encima con las tasas actuales, allá por el 6% por encima de la inflación, 7% por encima de la inflación, se puede... con las tasas actuales. Pero hay que recordar algunos detalles. Primero, que la plata que ahorramos los primeros 50 años de IPS ya se robó. Entonces... Linda noticia. No, eso dije al comienzo. Bueno, allá por los 90, allá por los 90 ya se fue, ¿verdad? Para el 2003 ya casi no había nada. Entonces, hay un detallito ahí. Por eso que pasamos al segundo escenario, que es el de la solidaridad intergeneracional. O sea, era un motochorro, eran cuando, viste que con licencia de moto dije yo que maneja. Pero te voy a hacer un par de conclusiones. Primero, para solucionar este problema hay 2 elementos mínimos. Primero, la transparencia. Claro. ¿Por qué empezó a ahorrarse en el IPS? Porque ya el presidente de IPS no le podía poner la plata a su banquero amigo. Si nosotros cambiamos el reglamento de inversiones en el 2004 y todo ya fue por concurso. Entonces estamos cumpliendo 19 años, pues se aprobó en este mes más o menos, 19 años de un reglamento que impedía que en forma directa se le dé a alguien. Entonces dejó de haber discrecionalidad. Un enemigo es la discrecionalidad. Cuando hay discrecionalidad, un poquito después entra la corrupción. Poquito después, pues se convierte en arbitrariedad y enseguida... El segundo elemento clave es la transparencia. Y ahí tengo que no estar tan de acuerdo contigo, porque si cualquiera de los que está escuchando entra, inversiones financieras, IPS, hoy en día les salta en qué banco está, con qué rentabilidad hay, pito y flauta. Siempre está un poco atrasado. Ahora, por ejemplo, estamos en junio y ahora ya está el reporte de abril. Pero está, vamos a decir, está. Si uno mira ese reporte, va a ver... y en los años anteriores peor, que hay algunas inversiones que el IPS hizo mal. Y si uno se fija mejor, se va a dar cuenta que esas inversiones que hizo mal, que tuvieron baja rentabilidad, son justamente las que no fueron por concurso. En nuestro país vos no podés decir, ¿sabes qué?
tal compañía de telefonía necesita plata y entonces le voy a dar, pero yo no hago concurso. ¿Y será que no hay otro que quiera esa plata del IPS un poco más cara? Si no hago por concurso, te aseguro que el tema va a salir mal. O sea, si hubieran puesto en un banco, les iba a pagar más. Muchísimo más. Muchísimo más. Por licitación. Muchísimo. Porque los bancos pujan y empiezan a ofrecer mayor tasa. Y si le hubieses prestado a tus jubilados o a tus aportantes, muchísimo más otra vez. Entonces, ese tema de darte más seguridad, en gran medida es bola. Disculpen la palabra, es mentira. Es para sacar la plata de los fondos previsionales más baratos. Que es por eso también que tanto quieren armar la superintendencia y cuestiones por el estilo. No es para defendernos a los trabajadores, sino para tener incidencia en la plata. Porque acá hay como dos corrientes. ¿Para qué? Que es una tentación que va a tener el siguiente gobierno. ¿Para qué queremos la plata del IPS? Primero, es para hacer, para lo que se creó, que es lo que dice la Constitución, para nuestra jubilación de nosotros los trabajadores. Y la otra es para propiciar el desarrollo económico. Cuando vos tenés en el poder mucha gente que no es aportante del IPS y que ya o es muy rica y no está en el sistema, entonces piensan, no, yo quiero la plata del IPS barata, gratis si se puede. ¿Entendés? En total, lo importante es el desarrollo económico. Y ahí con el tiempo vos te das cuenta de sistemas exitosos en su momento como el chileno, pero que nunca pudieron redistribuir la riqueza del país. Entonces, no cumple el rol más importante y específico que se le da a los temas. Y es que los trabajadores estemos tranquilos en nuestra vejez. Si eso no solucionamos, si con nuestra plata se hace mucho desarrollo económico, ruta y tal cosa, pero a tasas muy bajas, entonces va a suceder lo que voy a decir. No, la renta no va a dar. Entonces, una de las primeras conclusiones, primero es, el IPS tiene que tener mayor transparencia, voy a apoyar mejor esto, tiene que evitar toda discrecionalidad, no más eso de darle a tal empresa, a la AFD sin concurso, no, ¿sabe qué? Olvídense. No más eso para elevar la rentabilidad. O sea, ahí te quiero hacer el IPS lo que tendría que hacer, que es lo que decís por concurso, es, tengo 40.000 millones de guaraníes. ¿Quién me ofrece mayor rentabilidad? Y yo veo la seguridad también de esa inversión. También. Y si me ofrece un banco, si me ofrece una telefónica, si me ofrece una constructora, el que mejor tasa me ofrezca, mayor rentabilidad y también que tenga seguridad de esa inversión, ahí va el dinero. Por concurso. Por concurso, en un lugar, como hicimos con los bancos, todos los 10 o 14 bancos que quieren vienen con su sobre cerrado, todos juntos, entre ellos se controlan, se abre el sobre y el mejor postor, entre iguales. Todos los que tienen igual riesgo, igual competencia y se elige ahí. Esa es la clave del éxito siempre. Nunca dejar discrecionalidad, porque es una empresa pública donde los que administran a veces no tienen conciencia de que cuando no es tu plata, más honesto tenés que ser. Y entonces empieza a existir la incidencia política. O sea, discrecionalidad cero. Segundo tema, la transparencia. Este informe tiene que mejorarse y también otro informe. ¿Qué otra cosa tiene que mejorarse dentro de la página web del IPS? Está, por ejemplo, que es un buen elemento, que es la ejecución presupuestaria, pero no está debidamente discriminada. Por ejemplo, cuando yo miro en la página web, haga cualquiera de ustedes, en la página web del IPS, yo digo, pero no hay crisis. No hay crisis. El aporte obrero patronal, hoy en día, y el año pasado, todos los años que supuestamente hizo crisis, el aporte obrero patronal, ese 12,5 que vos hablaste, más o menos es el 54% de los fondos. Entonces, de todo lo que se recauda. Entonces, si yo estoy por debajo de 54, dividiendo lo que se gasta en jubilaciones entre lo que es aporte obrero patronal, deberíamos decir no estamos con problemas. En el 2019, perdón, eso estaba en 47% y ahora está en 49%. ¿Y por qué si no llegó a 54 estamos en crisis? Entonces significa que con la plata jubilatoria se está haciendo algo más. ¿Se entiende? Entonces hay un elefante blanco por ahí, no muy chico, es del orden de 100.000 a 200.000 millones de guaraníes, no es tan chiquito el elefantito, y que en la información que el IPS publica no se ve. Y necesitamos mayor transparencia para opinar con mejor solvencia y para no estar inventando unos problemas que muestre
está bien, se aportó todo esto y se usó en esto, y por esto es que no alcanza. Por ejemplo, llama poderosamente la atención otro detalle, que en noviembre del año pasado, justamente que era un mes electoral, se pagó, y esto sí está en la página de él, se pagó el aguinaldo, por decir así, de los jubilados, y sobrepasó el 9% de las jubilaciones. Y el aguinaldo, cualquier empresario o cualquiera que esté mirando sabe que no puede pasar el 8,33, la 12ª parte. Todos los años anteriores estuvo en 7,9, 8, 8,1. Si ahora están 9 y pico, ¿qué pasó? ¿Cómo se calculó? ¿Por las elecciones nomás? ¿Ocurrió algo más? Y eso ocurrió ahora, noviembre 2022, conforme a la información que está en la web. Y cada vez que pongamos mejor información... La interna. La interna era noviembre. Yo, sí, la por eso, coincidió con la interna. En noviembre 2022 se pagó jubilaciones. Esto puede poner titular porque que yo sepa todavía nadie... 9 y pico %, da de dividir nomás. Y es el mes en que se pagaron las jubilaciones. Pero ¿por qué todos los años anteriores fue 7,9? Porque el límite teórico es 8,33. Pero en medio se te fallece alguien, lo que sea, entonces no llega a 8,33. Entonces, el límite teórico es 8,33, se pagó 9 y pico. Y ese 1% de más... ¿Y cuánto es ese está? 1% de más? Y en ahí, plata. Es mucha plata, porque el IPS siempre que habla... Claro. 1%. 50 mil millones, por poner un número. 50 mil millones, por poner un número. Por poner un número... no está pues discriminado exactamente cuánto tenía que ser y por qué se pagó. Pero vamos a otro tema. Pues hay que mejorar la información que se comparte, ¿verdad? A mí me parece que la explicación que dieron las autoridades está incompleta y que ellos tienen que poner toda la información para que no nos pongamos tan nerviosos. ¿Qué es otro tema que me parece urgente? Todo el mundo, todos los jubilados estamos... Pues yo soy jubilado del IPS, ¿eh? Yo soy jubilado, tengo 61 años, jubilado. Entonces, todos estamos muy preocupados por ese tema porque estamos felices porque los fondos jubilatorios se preveía que se iba a acabar en el 2055-2060. Pero porque la crisis iba a comenzar en el 2038, 2040 para... Claro. Entonces, en el 2040 se iba a ver el semáforo rojo. 2038, 2040 íbamos a empezar a comernos la cola. Y 20 años después íbamos a estar todos sin jubilación. Vamos a decir así. Ahora resulta que eso ocurrió ahora. Sí. Y no veo ni un legislador que haya presentado ni una ley. Ni uno. Bueno, de hecho, por lo menos aprobar. Nadie quiere hablar del tema previsional. No quieren hablar del tema previsional. En campaña no quieren hablar y mucho menos después. Pero si ya hace 19 años nosotros presentamos el proyecto y hace 3 años, si es cierto lo que dijo Urizar, ya volvió a presentar uno modificado este gobierno. Sí. La pucha, presidente, llamarle a todos y antes que se vaya a aprobar, porque esto es urgente, cada mes, o sea, esa curva de crecimiento, ese tenés que parar rápido, porque cada mes que perdés es un año más o menos un año menos de jubilaciones para la gente. Sí, es gravísimo. Y ese sentido de urgencia, cuando voy a hablar con la gente, no, pero dentro de 20 años quebramos. Espera, Pedro, porque cada mes de Estoy exagerando, aclaro bien. Es una metáfora, claro. Cada mes de déficit es medio año menos de jubilación para la gente. Que calculen lo que tienen los números. Si hace 2 años tenemos este problema, quiere decir que tenemos por lo menos 10 a 12 años menos de jubilación para la gente. Yo creo que son 20. ¿Me entendés? Ponerle 10 nomás. Pero que hagan su cálculo. Y bueno, pero primero tenemos que ver si están gastando lo que tienen que gastar. Tengo que jubilar también, Pedro. Y vos estás frito, amigo. Vos no solamente no te vas a jubilar bien, sino aparte vas a pagar más impuestos. Sí. Porque en el resto del planeta esto se solucionó vía impuestos. Sí. El resto del planeta, nosotros estamos muy orgullosos de tener 10% acá, 10% allá, felices, nosotros somos una isla tributaria en el mundo civilizado, ¿verdad? Así somos, felices somos. Somos una especie de Isla Caimán 2 nosotros, algo raro somos, ¿verdad? Se termina, jóvenes, sean un poco más visionarios,
Pero nosotros los viejitos le vamos a joder a usted con el tema de que este es una solidaridad intergeneracional y para nosotros te van a aportar todos estos 20 años que quedan para nuestra jubilación. Tranquilo, nosotros más bajo tierra tranquilo, cuando a ustedes no solamente no van a tener jubilación, sino que van a pagar más impuestos. Y véanse con ese país. En un momento, 2044, empieza a dar vuelta al bono demográfico. 2044, busquen Instituto Nacional de Estadística. Vamos a hacer más los viejos que los jóvenes. La dependencia, la tasa de dependencia se llama. La tasa de dependencia empieza a crecer. Ya vamos a dejar de ser activos y vamos a tener que jubilarnos. Este problema de los fondos jubilatorios tiene una fecha de caducidad que 10, 20 o si se puede 50 años antes teníamos que haber solucionado. Bueno, 2044 es la caducidad, pero no es que en el 2044 se tienen que hacer las soluciones. Se tienen que hacer mucho antes, lo más pronto posible. Lo mínimo que hay que hacer es estas medidas. El Estado es el que tiene que hacerse cargo de los imprevistos. Ah, es culpa de la pandemia. Ah, ¿cuánto fue la pandemia para el IPS? Los aportes obrero patronal, más o menos, decrecieron en 600.000 millones. Muy bien, 600.000 millones. Ministro de Hacienda le dice al IPS, yo te cubro 600.000 millones, que fue lo que bajó el aporte obrero patronal por culpa de la pandemia, que es un imprevisto. Segundo, otro imprevisto. Se le sube la jubilación por encima de lo que le dice hasta 75%. Y eso no está establecido en la Carta Orgánica del IPS. Es algo no previsto. Muy bien, ¿eso cuánto es? 5.000 millones al mes. Muy bien, ese se hace cargo el Estado paraguayo. Entonces, el Estado paraguayo tiene que hacer su parte, porque si no pierde autoridad moral. El más moroso es el que después dice persíganle a los morosos. Entonces, esos son pasos mínimos. Transparencia. No discrecionalidad en nada, tiene que aumentarse la rentabilidad. ¿Cómo se aumenta la rentabilidad? Muy bien. Procesos transparentes y a mi criterio, el rubro del cual se le presta plata a jubilados y a aportantes del IPS no tiene que entrar en el presupuesto general de gastos. Cuando el IPS lleva su plata a un jubilado, que es uno de sus dueños, ese tiene que necesitar crédito presupuestario. Cuando lleva a un banco, no. Entonces, ¿qué es lo que hacen los que hacen lobby en el Parlamento? Recorten ese lo más posible, entonces sin falta tener que llevar al banco. Porque, entonces eso tiene que terminar, tiene que declararse de que porque tiene mayor rentabilidad. Miren el informe. Si le presto a un jubilado me paga 20% anual. Y aparte, si le presto a un banco me paga 6%. Abro una discusión, no es terminante, abro una discusión. ¿Con quiénes no puede perder el IPS su plata? Cuando le presta a un jubilado porque le descuenta su jubilación. Sí. Y si desgraciadamente fallece el jubilado, le dejas de pagar la jubilación. O sea, no hay forma que pierda ahí. Y aparte hay un seguro de vida. Cuando le presta a un aportante que tenga más de 15 años de aporte, no va a perder nunca. Claro. Porque ya tiene una expectativa de jubilación, aunque sea por la exoneración. Proporcional a los 65 años. Entonces, todos los trabajadores del sector privado y público que aportan IPS y que ya tienen más de 15 años de aporte, podrían ser sujetos de crédito y mejorar la rentabilidad. Claro. Bueno, esas son algunas cuestiones. Otras cuestiones que son muy importantes, pero no tan urgentes, pero son a lo mejor más importantes son, primero, tiene que volver a tener el IPS lo que podría prestigio. O sea, olvídense, si ustedes pistola en mano quieren hacer que la gente aporte bien al IPS y en el medio no le das medicamentos, no le das, esa es una lucha en un país con instituciones débiles, es una lucha difícil. Hay que mejorar el prestigio, para todo hay que cumplir lo otro urgente, pero el prestigio debe ser elevado, gente correcta, sana y que se usen bien los fondos. Y por otro lado, pegado a eso, tiene que empezar a apretarse con que haya poca evasión. ¿Cómo hacer que haya poca evasión? Hay muchos mecanismos. Siempre se comienza, que me disculpen los grandes empresarios, por los empresarios grandes y con los empresarios que tienen algún tipo de contrato con el Estado, y después se le tiene que exigir que ellos mismos, si van a tener subcontratista para evitar pagar, entonces que el subcontratista también se le obligue.
Claro. ¿Entendés? Y inclusive se le puede, como se hace por ejemplo en Brasil, vos le das una obra. Brasil es simpático. Acá el amigo va a saber mejor porque vivió. Entonces le dice, está bien, pero vos tenés que pagar salario 40%. Que sí que el 26,5%, por así decir, de ese no te voy a pagar. Cuando vos me digas quién pagó el IPS, te voy a pagar. Pero este vos tenés que gastar nomás. Sí. Y si no tenés funcionarios propios, porque todo tercerizás, decime quién tercerizaste porque alguien tuvo que haber pagado. Así es. O sea, el grande le controla al mediano, el mediano al chico, porque el Estado al chico fracasa. Entonces hay muchas cosas que hacer al respecto, pero tiene que hacerse esa cuestión. Obviamente ese cambio en la ley del tiempo de aporte, ese es urgentísimo. Urgente. Y no podemos hacer lo que alguien dijo dentro del IPS, esperar al año que viene, porque el año que viene va a mejorar la economía. Olvídense. Claro. Olvídense. Víctor, ¿tenés alguna...? Sí, y yo soy su ayudante de cátedra. Voy a hacer el resumen. Estuve anotando. No, esto es parte de algo que encontré recién. Soluciones. Sí, dale. Corregime que profesor, si es que me equivoco. Mejorar la rentabilidad, lo acabas de decir. Sí. Eso se logrará, escribí hace 6 años, 5, convirtiendo al comité de inversiones en un equipo de nivel internacional. Yo no sé quiénes están en el comité de inversiones, pero tienen que haber estudiado finanzas en la Getúlio Vargas, donde yo enseño en el Brasil. Yo no enseño finanzas justamente, pero tienen que ser crack, tienen que ser aviones. Sí. Segundo, cuestiones paramétricas. Estoy de acuerdo con el ingeniero, mi colega también. Cambiar el periodo de referencia para la jubilación de 36 a 120 meses. En la Argentina dirían, no hay tutía. 3, eliminar, hay algo que el profesor te voy a adicionar. No voy a corregir, yo nomás como ayudante te voy a ayudar. Encima que se aporta 12,5 nomás sobre el ingreso por 12 meses por año de contribución, los jubilados reciben 13 salarios. O sea que hay una parte que es no contributivo. Y encima ahora los perros parece que más notearon ese. Vamos a ver ahora después. Alguien tiene que dar el dato. Alguien tiene que dar el dato. Tiene que dar la Pero explicación. yo te estoy contando, como ayudante de cátedra, que encima que se aporta apenas el 12,5 por 12 veces, se paga el aguinaldo. Ese sale del fondo y va mermando los años, el tiempo que le va a quedar para que haya jubilación para los que vienen, esos jóvenes que proféticamente le dijiste, háganse. Después viene estudiar el tema del haber mínimo. Hoy no se puede recibir de jubilación menos del 75% del salario mínimo. Sin embargo, el sistema pecuario paraguayo a los peones de estancia y eso... La mitad nomás. ¿Viste? Te estoy ayudando, profesor. Después, el establecer el sistema mixto. Tiene que haber presión contributiva, no contributiva. Ya dije varias veces acá. Hay esa gente que, por ejemplo, el IVA de una factura con nombre y cédula de identidad de la parte de la población que está por debajo de la pobreza, que sea directamente para su seguridad social. Ese es un aporte nomás. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No sé, yo tiro y si vos estás de acuerdo, ya dos ya vamos a firmar. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo en que se puede expandir. Sacarla de guardalla. Muchísimo. Sí. ¿Verdad? Y si yo soy un productor de banana y logro vender con IVA, entonces que ese ya vaya claro, para mi futuro. Para mi futuro. Y se va a ayudar a regularizar nuestro país. Va a ser mejor. Y por último, mezclar esfuerzos contributivos. Hay gente que gana más de 10 haberes mínimos, pueden y deben estar hasta 10, ponerle en la capitalización de esta solidaria colectiva de reparto, creo que se llama, y el resto, si un tipo te gana, viejo, $10.000, el resto jugarle a una capitalización individual. Está todo dicho, una AFP especial. Y ahí, eso es lo que yo colaboraría acá. Vos querés ser ministro de Hacienda. No, yo no quiero ser. Y por eso no pusiste que el Estado tiene que hacerse cargo de los imprevistos. Ah, y vos ya dijiste ahí. No, pues todos los ministros de Hacienda han votado. No, yo no voy a hacer nunca. Porque no entré en los colegios. Yo no entré en los colegios. No entré en los colegios de donde se elige ministro de Hacienda. Tenemos solamente para aclarar. Sí, pero las reformas paramétricas son mucho más que ese. El cambio de tiempo de referencia no es realmente un parámetro. Pero eso hay que hacerlo ahora. Y también hay que empezar un diálogo sobre los parámetros reales del sistema. Algo que sea sustentable y que nos haga llevar esa frontera que hoy en día no sabemos a cuánto bajó. Creíamos en el 2060, pero ahora a lo mejor el 2040, tratar de volver a llevarlo al 2100 si se puede. Hay que ver eso. Pero no vas a poder tocar muchos parámetros si no tiene prestigio el sistema.
Claro. ¿Entendés? Reputación. Entonces, por eso primero hagamos lo que es urgente, urgente, urgente y después metamos en un gran diálogo. Hay gente que ya no va a tener tiempo de aportar y jubilarse. Entonces, este tema, entonces, todo ese tenemos que armar el diálogo y hay tiempo, pero los otros es urgente, los otros no hay tiempo. Eso es otro que hablaste. Y la plata que debe el Estado también me olvidé. Claro. No sé cuánto es. Como ministro de Hacienda te olvidaste. Era Me olvidé y estoy procurando hacer mi campaña. Creo que en pandemia pusieron 100 millones de No pusieron nada. No, olvídate. Espera. Ahí te voy a decir una cosa. para el pago de la suspensión. Espera. Yo Yo saco un seguro para este celular. Que Sí. este se rompe. Y lo que le pase, o sea, este es el IPS. Sí. Otro es el que se descompuso. Este no es un imprevisto Se le pagó de un contrario a la Constitución Nacional, que dice que no se puede usar para un fin diferente, otro, se sí. usó para otro. Ese tenía que... El IPS fue un agente de pago nomás. Claro, pero se tomó como Yo no una puedo disminución de contar la mi deuda. Si yo Sí. te digo, Fito, págame, pues, tu vecina yo le debo 100.000. Sí. Y vos le pagás 100.000 y te doy el 100.000. ¿Te acuerdas, Fito? Yo te debo 2 millones, ahora ya te debo menos. Espera un poquito. ¿Estás mal, Nico? Claro, porque yo no le debía a la vecina, le debía a vos. Claro, es un imprevisto. Olvídense. Bueno, muy interesante la charla aquí con Pedro Ferreira y Víctor Raúl Benítez. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Les agradecemos que hayan estado acá esta noche, porque a la vuelta de la pausa vamos a estar con Sergio Lovera, él es secretario general del Sindicato de Profesionales del Instituto de Previsión Social, y también José Tomás Duarte, presidente de los jubilados del IPS, para que nos den también su punto de vista respecto a todo lo que estuvimos hablando aquí hasta este momento. A la vuelta de la pausa seguimos con ellos. Continuamos aquí en Contexto hablando sobre la situación económica, financiera, de gestión del Instituto de Previsión Social y qué es lo que va a ocurrir con quienes hoy estamos aportando y esperamos en el futuro, no muy lejano, tener una jubilación y tener una vejez tranquila, segura, disfrutando de lo que aportamos durante todos estos años. Nos acompañan ahora en este bloque Sergio Lovera, él es secretario general del Sindicato de Profesionales del IPS. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buenas noches para vos, Fito, y a tu audiencia, a la orden. Y también está con nosotros José Tomás Duarte, él es presidente de los jubilados del IPS, representa a un gremio muy importante. ¿Qué tal, José Tomás? Muy bien, gracias. Muy buenas noches. Ustedes estuvieron escuchando atentamente lo que nos decían aquí Pedro Ferreira, expresidente del Consejo del IPS, Víctor Raúl Benítez, economista, sobre lo que está ocurriendo en este momento con los fondos, las inversiones, cómo se está adelantando un periodo que podía ser en un futuro, 2038 o 2040, de utilización ya de los fondos de reserva, ahora en el 2023. Ustedes están dentro del IPS, Sergio, vos sos funcionario profesional del IPS, don José, vos sos jubilado y representás a tus compañeros y compañeras. ¿Qué piensan de todo lo que estuvieron escuchando respecto a la situación económica del IPS? ¿Cómo no? Además, no soy simplemente jubilado, yo trabajé 41 años y medio, he trabajado con varios técnicos que... Estos que estuvieron no conocen lo que es un técnico actuarial. Y yo le voy a aclarar ya para ser técnico actuarial de nuestro seguro. Hay actuario acá que tenemos nosotros, pero para empresa privada lucrativa. Este no es lucrativo. Debe conocer matemática en todo su orden, desde suma, resta, multiplicación, hasta matemática superior. Debe conocer física y debe conocer economía para hacer los cálculos actuariales, pero con tener esos tres conocimientos no significa que uno ya sabe hacer cálculo para el futuro, se le tiene que enseñar. Bueno, hay gente que le puede enseñar, pero afuera. Decía el primer técnico actuario que vino de la OIT en el 43, cuando nació el Seguro Social, en su despedida, en su discurso que tenemos nosotros, las dos palabras que pronunció nomás al comienzo. Debemos tener en cuenta, decía él, que el seguro es, por sobre todas las cosas, es banco y es seguro al mismo tiempo.
Acá yo escuché algo de banco, porque toda la cuestión económica, y yo te voy a redondear rápido, pero no voy a dar la solución, pero ¿a dónde podría estar la parte económica? Acá toda la vida Previsión intentó hacer banco de segundo piso, que ellos no hicieron, pero eso, yo les respeto mucho a los dos que estuvieron, pero no hablaron de eso. Y acá en el Paraguay vos no podés, porque esta es una institución creada para trabajadores pobres. El trabajador asalariado es el que está en situación de pobreza, porque es pobre, sale a trabajar por un sueldito que después el Estado le define y hasta le cobra actualmente un impuesto sobre ese del salario. Hasta ese punto llegamos. Bueno, hay un método que no me gusta lo que dice el ingeniero. Yo no estoy de acuerdo, porque yo hablé con muchos actuarios. Ellos ya no tuvieron la oportunidad de hablar con técnico actuarial. Además no leyeron, después le voy a hablar. Pero, don José, ¿vos no estás de acuerdo con que se haya adelantado el problema financiero del IPS? El problema No, se puede hablar de las dos cosas, pero si vos hablas del tema financiero solamente y no hablar del seguro de su sistema, que es lo que cubre, estamos hablando y descompaginamos más, porque el pueblo, todo el mundo opina. Acá yo traigo una opinión en un diario, que hasta del MIPYME también preocupado, yo sé que preocupado y sé que no conocen de ellos, dice, ¿y por qué no cambiamos toda la carta orgánica? No hay persona capaz en el Paraguay que pueda cambiar esta carta orgánica. Y yo le digo que el que nos vino allí Melo suele decir una ley muy antigua. Porque ellos no leyeron, él hizo, cambió toda esta, la carta orgánica, y hizo su propia carta orgánica, ese allí que no vino. Y sí, se fue. Estaba invitado Pedro Aymerlo, bueno, ex gerente de prestaciones. Bueno, ellos no leyeron, yo le traigo el más viejo que tengo, porque eso yo uso, pero en folletos, este es el folleto número 3. O sea, no hay que cambiar nada de la carta orgánica. Nada, no se puede, nadie acá técnico. ¿Cómo va? Pero esto claro, está lo que yo entiendo, don José, disculpa, para dialogar un poquito, lo que yo entiendo es cualquier cambio en la carta orgánica de una institución previsional representa después modificaciones en términos económicos. Si vos cambiás un artículo, y porque no saben, hay una técnica de ajuste permanente. Yo le voy a mostrar, no sé si me puedo levantar para mostrarte. ¿Me puedes leer nomás? Sí. No, el que lee, si no sabe esto, asterisco, ¿qué significa? Esto significa nuevo texto. Y tiene un montón de leyes, esta carta orgánica, y en todas partes, cuando ya alguna modificación tuvo, alguna de las leyes tiene un asterisco. Correcto, tuvo una modificación. Esta gente que vinieron desde el 2001 en adelante, porque en el 2001 ya salió también el ingeniero Dutreló, que era el actuario. Ellos ya no hablaron y no pueden hablar solamente de banco sin saber las bondades que tiene nuestro seguro. Y de paso hablar. Ya sabemos que acá es difícil, pues yo te doy ya la solución, que Previsión tiene que tener un banco de segundo piso, pero acá no le van a dar en el Parlamento o en el Congreso. O sea, el IPS tiene que utilizar sus fondos en inversiones, y préstamos con garantías que después generen rentabilidad. El IPS tiene que ser su propio banco, es lo que ahí está, ese es el segundo piso. Bueno, pero actualmente nadie pelea. ¿Vos estarías de acuerdo si se plantea algo así? Claro que sí, claro que sí, porque hay muchas formas de luego que Previsión igual va a colocar su dinero en los bancos de plaza, pero no alcanza, los bancos no reciben todo, entonces Previsión puede manejar en su propio banco. Evitar los intermediarios. Y es para pobres nomás, bueno, es para pobres. Ahora vamos a decir algunas cosas, es muy difícil si no contestamos inmediatamente a lo que estuvieron hablando, es muy difícil, porque el ingeniero tiene un problema que yo nunca acepté.
Él quiere pasar los cálculos actuariales para la jubilación a 10 años. Sí, el marco de referencia. Pero en el supuesto de que uno ya ganó 10 millones y después bajó en 3 millones, pero después subió. No, esas son excepciones. Por día de la excepción no podemos cambiar, la mayoría no. ¿Vos planteas seguir con los 3 años? No soy yo le pregunté a todos los actuarios con quien trabajamos acá y son gente de afuera, sí. Y al nuestro. Y el ingeniero Utrelot me decía que no se puede cambiar hasta ahora. La realidad es que el Seguro Social considera que en la medida que uno avanza en la edad y llega a los 60 años, si no llegó a obtener un... Me disculpa un ratito. Sí, una promoción, un aumento. Si algún título universitario, sí. Por lo menos por la práctica, ascendió en su trabajo. O sea, va ganando más. Va ganando a medida más. Que es más antiguo. Sí, idoneidad. Pero ellos ven otro aspecto que es importante, pero no se puede porque seguro no es para ganar, no es para salir millonario. Ellos nos hablaron que nosotros por un aporte cubrimos 2 seguros. ¿Seguro médico? El seguro médico y la parte económica. Sí. Don Sergio, vos no estás... existe, disculpe, sí. No existe otro seguro que por un aporte que parece ser parte del problema, ¿verdad? Porque, claro. Porque no se cubre finalmente bien ni lo uno ni lo otro. No se cubre bien porque ellos no saben cómo hay que ir ajustando la ley, eso no saben. ¿Quiénes no saben? Porque los que estuvieron acá... No, porque pero ellos no tienen cargo en el IPS en No, ya sé, él te va a hacer, el economista te va a hacer, pero tenés que orientar qué es lo que es seguro, eso nomás. Le ubican el seguro y te va a hacer, pero aunque no tenga los 3 títulos, te va a hacer algo. Don Sergio, vos estás como secretario general del Sindicato de Profesionales del IPS. A mí me gustaría hablar de los temas del momento, ¿verdad? Sí. Primeramente, el IPS administra una capitalización colectiva, ¿verdad? Solidaria, autónoma, autártica. Tiene fondos propios, tiene independencia legislativa. Nosotros, uno de los problemas fundamentales del déficit de los fondos que hoy manifiestan es, uno de los problemas principales es la ley 4426/11, ¿verdad? Que fue creada para beneficiarle a los jubilados que ganan menos del salario mínimo. Eso manifestó el ingeniero Ferreira, ¿verdad? La verdad que esta ley fue aprobada sin exposición de motivos, sin audiencia pública, sin cálculos actuariales, ¿verdad? Claro. Igual que el último préstamo que aprobamos, ¿verdad? Que nosotros hemos presentado una inconstitucionalidad ante la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Hoy día... Que además fue menos rentable, de acuerdo a lo que dice Pedro. En 2020, justamente Pedro Ayey y Andrés Huetic aprobaron por resolución. Ese es un crimen. Aprobaron, yo creo que es populismo. Aumentaron de 33%, era la ley, aumentaron a 50%. El haber mínimo. El haber mínimo. Hoy el haber mínimo, en forma criminal, Vicente Bataglia, aumenta a 75%, 1.900.000 guaraníes. Eso es un crimen. Esto es lamentable, esto es jodido. Este tema más jodido, ¿por qué? Porque ese aumento es vitalicio, es transmisible, ¿verdad? O sea, después se transmite 60% a los familiares. Herederos, sí. Sí. También se tiene que hacer el reajuste anual respecto a eso. Tiene un aguinaldo. Tiene atención médica gratuita, que no hay una contribución adicional. Sigue contribuyendo el mismo monto, pero se le aumenta el salario, ¿verdad? O el haber jubilatorio que nosotros hablamos. Es preocupante. Es uno de los temas del déficit del haber jubilatorio, un tema de hecho, mortal. La gerente de prestaciones actual del Instituto de Previsión Social nos decía
el haber mínimo, que se reajustó al 75%, es uno de los principales factores por los que tuvimos Pero que ella usar se las reservas. ella se prestó. Yo soy gerente, me plantean eso, le digo, no, presidente, acá tenés mi cargo, yo no voy a aceptar. Eso es conspirar contra los intereses de la institución, contra los intereses de los jubilados. Hay que tener, cuando vos sos profesional, tener un cargo, tenés que tener convicción. Por un lado. Otro tema que yo no le escuché aquí a nuestro amigo Pedro, al economista, hablar de corrupción imperante en el IPS. Nuestro problema es la corrupción. En el 2005 tuvimos con Pedro Ferreira, ¿verdad?, la tercerización de servicios, limpieza, servicios de seguridad. Hoy día ese es un descalabro financiero. Te doy un ejemplo concreto. En el 2015, Benigno López, presidente del Instituto de Previsión Social, adjudica servicios de limpieza, 123.000 millones, con una disponibilidad presupuestaria de 2.500 millones. Declara deuda flotante, o sea, compromete el siguiente ejercicio fiscal, más de 120.000 millones. Es una locura. Es una locura, es un crimen. Eso sigue. ¿Qué hace Vicente Battaglia? Esta vez pretendía adjudicar 53.000 millones, una parte nomás del servicio de limpieza, con una disponibilidad presupuestaria que se le rechazó ahora, 53.000 millones. Entonces, declara prácticamente 49.000 millones, compromete el siguiente ejercicio fiscal. Nosotros hace 1 o 2 semanas que presentamos con el doctor Duarte este amparo. En realidad hemos presentado 2 amparos constitucionales. Uno contra el tema de combustible en esta aviación, que es una vergüenza. Sí, un escándalo. Es un escándalo. No hay forma de justificar 7.120 millones anual, que es una vergüenza, un escándalo. En esta aviación 483 millones. Tenía una tarjeta específica. Los consejeros. Consejeros, directores, gerentes. La gerencia no tiene el porqué de existir. Nosotros tenemos actualmente, imagínate, presentamos un amparo constitucional, hemos fundamentado en base a qué. La Carta Orgánica del IPS tiene rango constitucional. Eso lo dijo en la sentencia definitiva del juez Otazú. La sentencia definitiva fue en base al artículo 95 de la Constitución Nacional. El artículo 25. ¿Por qué el autor dice que está muy bien la Carta Orgánica? Lo mejor que hizo el gobierno Stroessner. El artículo 25 de la Carta Orgánica del IPS dice: uso indebido de fondos jubilatorios es crimen de lesa humanidad. Y es el comentado del artículo 95 de la Carta Orgánica del IPS. El artículo 74 dice: responsabilidad penal, civil y solidario, presidente, consejero, funcionario, si existe un hecho punible. Hay un tema muy importante que todavía se le olvidó. ¿Por qué si existe esta responsabilidad civil, solidaria, penal? No hay prácticamente ningún ex directivo del IPS que esté... Nadie se fue preso. El último presidente del consejo que se fueron presos fue la administración de Bonifacio Giral Amarilla. Nadie se va preso. Nadie se va preso, no hay castigo. Entonces vamos a robar, hay impunidad. Yo espero mucho. Yo estoy presentando, la próxima semana estamos presentando con 4 gremios de jubilados. Estamos presentando, por un lado, el desacato contra Vicente Battaglia, porque nosotros presentamos un martes a la mañana, a la 1 de la tarde, se le notifica al presidente del IPS, al día siguiente aprueba pliego, base y condiciones. Es un desacato. El tema de limpieza. El tema de lavado y planchado, por un lado. Y por otro lado, el tema de combustible. Y o sea, él ya tenía la orden judicial de parar y aún así continuó con el proceso. Aún así continuó. Por otro lado, ellos pagaron, hace una semana le pagaron a Potín, estando denunciado en la fiscalía. Sí. La empresa Potín. Estando denunciado por nosotros en la fiscalía, donde nada más y nada menos figuraban 475 limpiadoras mouse. ¿Cuánto? 475. ¿Limpiadoras, trabajadoras que no están aportando al IPS o...?
No aportan. ¿Y prestan servicio en el IPS? Nosotros no sabemos, dejamos eso a criterio de la Fiscalía. ¿Por qué? Tuvimos varias publicaciones periodísticas, investigaciones. En base a eso, nosotros hemos denunciado a la Fiscalía. ¿Por qué? Porque en IPS, en la Dirección de Servicio Administrativo, se le habilita una cuenta en el Banco de Fomento o en otros bancos, una tarjeta de débito acá, Claro, limpiadora. sí. Entonces, ¿quién se va? En el cajero, en el Banco de Fomento o en donde sea, en otro banco, ¿quién se va a cobrar 30, 40 tarjetas? Eso no investiga la Fiscalía. Estando denunciado eso, hoy Vicente Batalla le paga a la empresa y estando con sumario en contrataciones públicas. De hecho que yo le responsabilizo a contrataciones públicas. ¿Por qué? Porque cuando yo licito, ahí está el ingeniero que maneja muy bien el tema. Yo digo como economista, cuando yo licito contrataciones, ¿qué es lo primero que tengo que ver? Disponibilidad presupuestaria, objeto de gasto. Claro, es lo mismo que yo diga, me quiero comprar una casa, pero no me alcanza el sueldo. Sale 600 millones Sí. y vos tenés... Me sobra 200.000 mensual. 200.000 Imposible. No podés. Entonces, la disponibilidad presupuestaria, ¿cómo va a adjudicar? ¿Cómo va a adjudicar Vicente Batalla 53.000 millones si su disponibilidad presupuestaria es 4.000 millones? Y va a comprometer el siguiente ejercicio fiscal. 10 veces Ahí más. se usan los fondos jubilatorios, ahí se justifica. Ahí estaba hablando el ingeniero del elefante blanco, ahí se usan los fondos jubilatorios. Por eso estamos en debacle económico. Ese es el motivo principal, no solamente el servicio de limpieza, también servicio de seguridad, para que vos tengas en cuenta. Yo he peleado mucho con Gubetic. A nosotros nos cuesta 2 millones de guaraníes cada personal policial en el IPS, 2 millones de guaraníes. Nosotros cubrimos con 280 policías a nivel país. Nos cuesta 18 meses menos de 10.000 millones. Con la empresa privada tercerizada nos cuesta 92.000 millones. Figuran 8.700.000 guaraníes que se le paga a cada personal de seguridad. Y no cobran Gana menos de 3 millones. O sea que ese lavado, planchado, secado, con una inversión mínima. ¿Pero por qué hacen esto? Porque nadie va preso. Don Sergio y don José Tomás, les quiero pedir disculpas porque nos quedamos cortos de tiempo. Prometemos invitarlos para un próximo programa y hacer el debate aquí entre todos los actores para poder... Eso queremos porque es difícil. Claro, es difícil refutar. Vamos a hacerlo porque de IPS vamos a seguir hablando, sin lugar a dudas, y ojalá que sea para tener un mejor panorama. Les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros esta noche. Los vamos a tener nuevamente como invitados acá en el programa. Y les decimos a ustedes que mañana va a estar con un programa muy interesante también, Estela Ruiz Díaz, aquí haciendo En Contexto. Que tengan ustedes muy buenas noches.